¿Sabes tú en qué consiste el derecho de participación indígena en el Perú? Quédate conmigo y te lo cuento. Resulta que el Perú en 1993 suscribe el convenio 169 de la OIT, en el cual se reconoce el derecho de participación de los pueblos indígenas en la estructura estatal en aquellas que tengan competencia sobre asuntos de pueblos indígenas. Ratificado este convenio, entra en vigencia un 2 de febrero de 1995. Así las cosas, empezamos con una organización que se llama INDEPA, que contaba con 8 miembros de pueblos indígenas libremente elegidos por los pueblos indígenas. Posteriormente aparece el INDEPA, que cuenta con 9 miembros de pueblos indígenas libremente elegidos, formando parte de su consejo directivo. Hasta ahí todo bien. El problema llega cuando en el año 2010 se funda el Ministerio de Cultura, donde la representación de pueblos indígenas es anulada, inexistente, se borra de un plumazo. Esta situación impide que los pueblos indígenas tengan un derecho de voz y en parte de voto sobre políticas públicas que les incumbían. Por ejemplo, la consulta previa, por ejemplo, la titulación de territorios indígenas, por ejemplo, la educación intercultural, la salud intercultural, entre otros. Así las cosas, la Confederación Nacional Agraria decide interponer una acción de amparo en resguardo de este derecho de participación indígena, donde solicita, peticiona ante el juez del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima que los pueblos indígenas amazónicos, andinos y afroperuanos puedan poner propuestas, candidatos de viceministros, así como directores de línea en el ámbito del Viceministerio de Interculturalidad. La demanda es evaluada por el juez constitucional, que detecta que efectivamente estábamos ante un estado de cosas inconstitucionales, porque el Estado peruano no había permitido que accedan los pueblos indígenas ni al Poder Ejecutivo y menos al Congreso, entre otros espacios importantes de la vida pública del país. Así las cosas, sentencia. Y dice, ¿quién mejor que los pueblos indígenas para velar por sus propios intereses? Advierte que la reglamentación existente para ser viceministro, para ser director de línea, era un obstáculo para que un indígena, líder, representante de su comunidad, llegue a estos puestos. Específicamente, se exigían maestrías, se exigían experiencia en gestión pública. Evidentemente, esto no iba a poder ser cumplido por estos líderes indígenas cuya máxima experiencia era trabajar en organizaciones de sus comunidades, 10, 20 años, regionales, nacionales. De esta manera, el juez fundamenta que se debe ordenar al Ministerio de Cultura que apruebe un reglamento que de manera transparente, meritocrática y con un enfoque de interculturalidad permita que personas indígenas, líderes indígenas, puedan acceder a estos cargos. Sin duda, una saludable decisión para acceder a un cargo público, que por cierto también es un derecho constitucional. Lamentablemente, queridos colegas, queridas colegas, la segunda instancia revoca la decisión, escuchando los argumentos del procurador del Ministerio de Cultura, que básicamente señaló que es potestad del Poder Ejecutivo decidir quién es viceministro, quién es ministro y quiénes son directores de línea. Y que si los pueblos indígenas quisieran proponer a personas
que los representen en estos cargos tendrían pues que llegar a través de los partidos políticos al poder ejecutivo y al poder legislativo, lo cual no es posible, porque como sabemos, los partidos políticos no tienen una cuota para pueblos indígenas y el Congreso de la República no tiene una cuota para pueblos indígenas. El escenario que nos pinta la segunda instancia es inverosímil y ello lo advierte la propia sentencia de segunda instancia cuando dice: somos conscientes que hasta la fecha no han habido líderes indígenas que hayan llegado a instancias de viceministerio de interculturalidad o directores de línea, pero esperamos que en un futuro esto ocurra y además consideramos que la ley de consulta previa, las leyes vinculadas a lenguas originarias, la comisión multisectorial para seguimiento de consulta previa, así como la comisión multisectorial para la protección de pueblos indígenas, bastan. Y en ello se equivoca rotundamente, primero, porque la sola mención de una ley no es una debida motivación. Tiene que explicarnos cómo se aplica esta ley, que tiene que ver la ley de consulta previa con la representación de pueblos indígenas en órganos estatales que definen su futuro. Pues no está directamente vinculado, así que quisiera escuchar, o me hubiera gustado escuchar en segunda instancia, leer en la sentencia una explicación. No la hubo. Y con relación a la comisión multisectorial para el seguimiento de consulta previa, hoy día la única función que tiene es vigilar que los acuerdos de consulta previa básicamente se cumplan, cosa que tampoco hace. Tampoco hace porque no está funcionando. Y hoy mismo, específicamente un 1 de junio, las organizaciones indígenas han exigido al Ministerio de Cultura que vuelva a retomar esta comisión un rol que permita la implementación de consulta previa. Sin embargo, allí simplemente son participantes, ellos no toman las decisiones, porque una comisión multisectorial, como se sabe por la ley orgánica del Poder Ejecutivo, solamente puede hacer recomendaciones, más no tomar decisiones. En cuanto al resto de grupos de trabajo que existen sobre pueblos indígenas, debemos decir lo mismo, no toman decisiones. Por eso es tan importante este caso que no quiero que olviden, es el expediente 46-2014-2019, que en este momento está subiendo vía recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Allí se define el futuro de la cuarta parte de población indígena en el Perú. Porque si el Tribunal Constitucional decide ordenar que el Ministerio de Cultura permita el acceso a cargos públicos a representantes de pueblos indígenas a propuesta de las propias organizaciones indígenas, habremos hecho un cambio histórico en el país. Y realmente seremos un Estado peruano plurinacional, intercultural. Eso es todo y hasta la próxima.